tradicionalmente la figura de la izquierda nace frente a la derecha. Es en los marcos de la Revolución Francesa. Se entendía que la gente que estaba a la izquierda en las asambleas era la izquierda como una expresión geográfica o física. Era lo popular. Y lo que estaba a la derecha era lo vinculado a la riqueza. Yo diría de las izquierdas a lo largo de la historia, incluidas las izquierdas actuales. Es decir, si hay alguna etiqueta que les identifique es la lucha por la igualdad y por la justicia social. En El Salvador, la izquierda llega a tener una figura legal como tal hasta 1930, con la fundación del Partido Comunista, que solo pudo actuar dentro de la legalidad por pocos meses a finales de 1931. Luego, hubo otros movimientos que aglutinaron distintas expresiones ideológicas e intereses sociales que demandaban mayor participación ciudadana y un rechazo al régimen militar instaurado desde 1931 por Maximiliano Hernández Martínez. La gente del Partido Comunista eran sobre todo artesanos y campesinos. Todavía no había exactamente clase obrera. O no era eso lo que estaba más desarrollado, pero se empezaba a desarrollar. Y en la década del 50 eso tendría un gran desarrollo, pero ya en 1930 participan intelectuales, por supuesto. Si estamos hablando de Marx, que es un pensamiento intelectual muy sofisticado, debían haber intelectuales que lo estudiaran y que lo entendieran, y revolucionarios que lo aplicaran. La sociedad se transforma. La Universidad del Salvador democratiza sus aulas y deja de ser una universidad élite y elitista para abrir sus puertas, para formar los profesionales que el nuevo capitalismo estaba necesitando. Pero esto determina una radicalización de las clases medias y una radicalización de la clase obrera. Es en ese momento donde se desarrolla el movimiento sindical, en correspondencia con el desarrollo de las empresas capitalistas y de las fábricas. Según Gutiérrez, con esta radicalización de la clase obrera y de las clases medias, se preparan las condiciones para que la izquierda se amplíe. Ya no es solo el Partido Comunista que venía de los años 30, sino que nacen organizaciones políticas de lucha armada que junto con la Unión Nacional Opositora, UNO, y el Partido Demócrata Cristiano permitieron una plataforma para la lucha política, pero que se verían con espacios limitados para poder acceder al poder. El PDC fue fundamental para la construcción de la Unión Nacional Opositora. Sí. La UNO, que en el terreno electoral, político-electoral, se convirtió en la fuerza política determinante. Pero en el terreno sindical se construyen una serie de organizaciones sindicales que expresaban la confrontación entre el capital y el trabajo. Y la UNO expresaba la confrontación entre una oligarquía cafetalera que controlaba el poder y una clase media que le disputaba el poder del Estado. Aquí el pueblo salvadoreño ya no sabe quién manda y podemos decir que quien manda es la Fuerza Armada. Entonces nosotros vemos que hay un problema serio, se está jugando con el anhelo de paz de este pueblo, se está jugando con el derecho que tenemos los trabajadores de organizarnos y no se puede concretizar nada en favor de este pueblo. En primer lugar, la formación del frente es el frente histórico, como ahora se le denomina, es una coordinadora de organizaciones, es decir, no es una única organización. Son
son 5 organizaciones con planteamientos en los que comparten una base, en ese momento, el marxismo-leninismo, pero que por lo demás tienen matices estratégicos y políticos diferenciados, ¿no? Y análisis de la formación social salvadoreña también diferenciados. ¿De dónde viene lo radical? ¿De la cabeza o de la realidad? Viene de la realidad. El FMLN fue una alianza de comunistas, anticomunistas y no comunistas. FMLN es el nombre que se le da a un acuerdo político. Nunca el FMLN existió como una organización. Bueno, la guerra civil duró 20 años, porque conviene incorporar en la guerra a la preguerra. Ya el asesinato de Monseñor Romero, ese ya era guerra. El asesinato de los dirigentes del FDR, eso era guerra. Digamos que de aquellas formaciones históricas, de aquellas organizaciones históricas, bueno, gran parte de la militancia del liderazgo ha abandonado el frente. Es decir, hoy en día, de todo aquel grupo de antiguos dirigentes, como saben, son pocos los que restan, ¿no? Hoy en día, ¿dónde estamos? Bueno, el Frente se ha convertido en un partido ideológicamente más homogéneo de lo que fue históricamente, es decir, ya no hay tanta diversidad en las interpretaciones, probablemente. Quizá perdió pluralidad, probablemente, pero sigue siendo un partido de izquierda que reclama un ideal socialista. Este no es un gobierno popular. ¿Y quién va a pagar los costos políticos de eso? El partido. La gente todavía no digiere suficientemente el hecho de que este no es el gobierno más que de Mauricio Funes. Alguien decía, bueno, un partido revolucionario, si la revolución ya no es posible, entonces ¿qué partido es, no? Claro que es válido. Vamos a ver, si consideramos que vivimos en un mundo, en un sistema capitalista en el que más de las 3/4 partes de la población viven en pobreza, obviamente sigue siendo legítimo apostar por un sistema diferente. Yo creo que eso sigue siendo válido. Lo que hay que definir son las características del proyecto y adaptarlo a las necesidades del país. Es decir, hablar de socialismo no tiene por qué dar miedo a nadie. Cuando llegó al poder ejecutivo, Mauricio Funes, a través del FMLN, una de las preocupaciones de los sectores de derecha era si se iba a alinear al bloque de Hugo Chávez o iba a adoptar una política de izquierda moderada. Él insistió que sus modelos eran Lula y Barack Obama. Cuando yo hablo de una realidad moderada en el plano económico, cuando la distancia entre el rico y el pobre no es ofensiva. Cuando la gente tiene trabajo, tiene casa, tiene salud, tiene presente y tiene futuro. Para el filósofo Carlos Molina, partidos como el PSOE de España, el Partido Laborista de Inglaterra o la socialdemocracia alemana en su momento adoptaron el modelo socialista para gobernar. Ahora han moderado su discurso, pero necesidades básicas como la salud, educación, trabajo y justicia están cubiertas en sus respectivos países, necesidades que están pendientes en El Salvador. Cuestiones que en otras latitudes quizá sean evidentes, hoy aquí siguen siendo reivindicaciones de derecho. Cuando termina la guerra civil, muere el FMLN, porque se agota el fundamento de los acuerdos políticos que lo nutrió durante la guerra. Aquí no hay conversión, tampoco hay transformación, tampoco hay mutación. Simplemente el FMLN muere y el Estado crea al partido FMLN. ¿Este es un gobierno de izquierdas? No, es un gobierno de derechas. ¿Y el presidente es un presidente de izquierdas? No, es un presidente de derechas. Yo creo que la visión que finalmente han implementado es una visión de largo plazo. Es decir,
se plantea la llegada al gobierno, aunque sea de esta forma en alianza. Lo importante era, yo creo, básicamente desplazar a la derecha, digamos, esa era la tarea más urgente. Eso se ha conseguido, ahora lo que hay que hacer es ir implementando un proyecto.